Dios nos bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que tenemos la oportunidad, ¿verdad? Las oportunidades hay que aprovecharlas, sobre todo si son buenas, ¿verdad? Y esta es una buena oportunidad que tenemos de recibir del Señor. Vamos a iniciar nuestra clase. Con esta clase vamos a terminar ya las profecías de Daniel. El domingo pasado hicimos un paréntesis para ver la resurrección del Señor. Y hoy vamos a terminar ya la profecía de Daniel para empezar la próxima semana, si Dios permite, un estudio a los Gálatas, ya para mantenerlos informados. Pero primero vamos a orar. Oremos al Señor. Piensa, hermanos, que la oración y la palabra de Dios tienen que jugar un papel muy importante en la vida del creyente. Y después pues vendrían las reuniones, el servicio a Dios, todas esas cosas, ¿verdad? Pero que la oración y la palabra de Dios tienen que ser como la clave para la vida cristiana. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana te damos infinitas gracias, Dios mío, porque nos das la oportunidad de tener vida en esta dimensión terrenal. Tu palabra dice que tú no eres Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por tanto, para nosotros, Señor, es una esperanza maravillosa el saber que ahora estamos vivos en esta dimensión terrenal, pero tenemos la esperanza bienaventurada de la vida eterna en tu presencia. Así es que el día que tú decidas llamarnos, ya sea por la muerte o por el arrebatamiento de la iglesia, sencillamente nos vas a llevar a otra dimensión. Pero en esta mañana somos conscientes que estamos dentro de esta naturaleza humana que nos da problemas, nos da dificultades, Señor, y tú lo sabes. Tú sí sabes todo, Señor. Sabes nuestras deficiencias, sabes nuestros problemas, conoces nuestras dolencias, Señor. Sabes nuestras incapacidades y debilidades, Dios mío, pero también conoce la lucha que hacemos por tratar de serte fiel a ti. Tú ves el esfuerzo, Señor, que nosotros hacemos por tratar de llevar una vida que te agrade a ti, porque desde el día que nos hiciste renacer, que nos hiciste una nueva criatura, nuestra vida cambió, en el sentido que tenemos una vida espiritual. Y hay dentro de nosotros una lucha, Señor, entre lo espiritual y lo natural. Son como dos naturalezas que luchan en nosotros. Una queriendo hacer lo que tú deseas, Señor, y otra tratando de vivir el mundo y sus cosas. Pero Dios mío, esta mañana queremos pedirte tu ayuda. Y personalmente quiero orar por mis hermanos aquí presentes, no solo por ellos, sino por sus familias también, Señor. Qué bonito es ver una familia que viene completa, la iglesia, papá, mamá, sus niños, qué bonito es. Pero cuántos de mis hermanos no los acompañan sus familias, pero ellos están aquí. Y eso es muy importante porque tú ves, Señor, lo que queremos hacer, acercarnos a ti. Tu palabra dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Esta mañana pues pedimos tu bendición y tu gracia, Señor. Que tu amor bendito nos llene, Señor, para la gloria de tu nombre. Quiero orar también por las personas que nos van a oír por la radio, por las grabaciones, Señor. También por las personas que nos van a ver por el Facebook y sus familias, que tú a través de tu palabra llenes las expectativas de cada uno, Señor. Que tú esta mañana puedas darnos una explicación que esté al alcance de nuestro entendimiento, Dios mío, porque tu palabra es muy profunda y que humanamente no podemos llegar a captar los alcances de tu palabra.
Pero esta mañana pido, Señor, que el poder de tu palabra actúe, Señor, en cada corazón y en cada vida, y que tú te transmitas, Señor, para que nos puedas advertir esta mañana, Dios mío, que la historia, Dios mío, es un testimonio de la verdad de tu palabra, pero sobre todo de las luchas que tú desarrollas también a favor de nosotros y de tu pueblo Israel, Señor. Esta mañana pues te damos gracias y quiero pedirte, amado Espíritu Santo, que seas tú quien predique a través de mi vida y bendigas a mis hermanos presentes y a los oyentes y a los que nos van a ver por el Facebook, Señor. Pero quisiera pedirte por El Salvador. Cuántas fuerzas del mal se moverán, Señor, en las regiones celestes. Cuántas fuerzas del mal quedarán de tener, sobre todo que no nos lleguen tus bendiciones. Sobre todo de tener la respuesta a la oración. Sobre todo, Dios mío, impedir que las personas puedan, Señor, experimentar el nuevo nacimiento. Son las fuerzas del mal actuando, Señor, en las partes superiores, donde solo tú puedes actuar, Dios mío. Esta mañana, pues, te damos gracias y pedimos bendición grande y abundante. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Sean todos bienvenidos, un saludo para todos ustedes, para las personas que nos van a oír por la radio, por la grabación, a las personas que nos van a ver por el Facebook, cerca o lejos, que Dios nos bendiga a todos. Estamos hoy, como les decía al principio, viendo las profecías de Daniel y hoy vamos a ver el último estudio y el tema que vamos a desarrollar lleva por título Panorama profético del fin de los tiempos. Panorama profético del fin de los tiempos. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Panorama profético del fin de los tiempos. Tenemos una porción muy larga en las Escrituras. Si solo la leyéramos así despacio, nos lleváramos 15 minutos solo para leerla. Y ahora piensa comentarla, sí, es muy complicado, pero vamos a tener la ayuda del Señor, no se preocupe. Panorama profético al fin de los tiempos. La verdad central dice, a través de la fe en Cristo, oiga bien, a través de la fe en Cristo, los creyentes pueden mantenerse fieles y firmes en Él en tiempos peligrosos. Se lo repito. A través de la fe en Cristo, los creyentes pueden mantenerse fieles y firmes en Él, en Dios, a través de tiempos peligrosos. Así que la clave es la fe en Jesús. Acuérdese que Él nos redimió por el poder de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Tenemos el texto clave que está en Daniel 12:2. Si quiere leerlo. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quieren leerlo conmigo, por favor? Por lo menos leámoslo todos juntos con voz muy fuerte. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese es el texto. Vamos a desarrollar un bosquejo que está dividido en 3 partes. La primera, fortalecido para entender la visión. La segunda parte, el pueblo de Dios brilla en la oscuridad. Y la tercera parte, el tiempo del fin. Hoy vamos a ver 3 capítulos, como le dije, los capítulos del 10 al 12 de Daniel. Aquí vamos a ver, hermanos, partes que ya vimos en las lecciones anteriores. Acuérdense que todo esto, estas profecías de Daniel, hablan mucho de temas históricos. Y la persona acuciosa puede comprobar
en la historia lo que la Biblia dice. Eso es muy importante, porque la historia y la arqueología dan testimonio que la palabra de Dios es verdadera. Entonces, aquí vamos a volver como a repetir temas que ya vimos, pero que nos añaden otro. Pero es importante, hermanos, y quisiéramos hacerle énfasis, que no pensemos en estos estudios solo del tema puramente histórico, que es una realidad, pero que también nos demos cuenta de dos cosas. Una, que Dios tiene control sobre todo. Y dos, que Dios pelea sus batallas para ayudar a los suyos. Eso es muy importante, que comprendamos, y vamos a tratar de verlo a través de esta porción. En estos capítulos 10 y 12 presenta la cuarta y última visión de Daniel. Han sido 3 visiones que vimos, y hoy vamos a ver la cuarta visión. Ya para este momento, Daniel, acuérdese que a Daniel lo que le impulsaba era la preocupación que él tenía por su pueblo. Eso es muy importante. Daniel le preocupaba cómo se encontraba el pueblo de Israel en ese momento. Y él quería que Dios actuara para levantarlos. Porque Daniel sabía que los tiempos que venían iban a ser tiempos muy peligrosos. Porque muchas de las profecías, las visiones que había tenido, las había logrado entender. Pero él quería saber más. ¿Por qué? Por la preocupación que tenía por su pueblo. Y creo que todo creyente debe preocuparse por sus hermanos en la fe. Todo creyente habíamos de preocuparnos por los hermanos en la fe. Nosotros no podemos saber cuántos son los problemas que usted tiene, pero yo sí puedo decirle a Dios: Señor, tú conoces los problemas de mis hermanos. Y cuando los veo desde el punto de vista de mi debilidad, de mi incapacidad, de mis problemas, yo puedo darme cuenta que usted también tiene problemas, porque no somos diferentes. Todos tenemos problemas. El que no los tiene de una manera, los tiene de otra manera. ¿Verdad que así es? ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, así es. Entonces, cuando oremos tenemos que tener esa visión, ¿verdad? Preocupación por el estado espiritual y físico de los hermanos. Eso era lo que Daniel tenía en su corazón. Ojalá podamos imitar a esos grandes hombres de Dios, ¿verdad? Para ver la primera parte de este estudio, fortalecido para entender la visión, vamos a leer en el capítulo 10 de Daniel, del verso 1 hasta el verso 1 del capítulo 11. 10:1 a 11:1. Bueno, pero la primera parte vamos a llegar del 10, capítulo 1, verso 11. ¿Los leen conmigo? Vamos a tratar mejor los voy leyendo despacio y usted me va siguiendo, porque no vamos a terminar. Dice 10:1. Vaya leyéndolo conmigo. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltesazar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago,
y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y el oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Una visión final preocupante. Daniel dice que las primeras visiones las había entendido, ¿verdad? Que así dice en lo primero que leímos. Él había entendido aquellas visiones, pero él comprendía que faltaba mucho más. Entonces decidió entrar en un periodo de oración. Él no sabía cuánto tiempo iba a durar hasta que Dios le respondiera. Y realmente pasó Daniel, ¿cuánto tiempo? 3 semanas. O sea, serían 21 días. Tal parece que no tuvo un ayuno total, ¿verdad? Sino un ayuno parcial. Hoy le llaman ayuno intermitente, le llaman así hoy en esta época. Fue un ayuno en que él casi se había evitado casi todas sus comidas, pues, pero sin embargo comía algo para ir manteniendo su vigor. Pero eso no quiere decir que no le trajo debilidad. Sí le trajo debilidad. Y él se quedó orando, y tal parece que lo acompañaron algunas gentes a él ahí. Se quedaron con él algunos. Tal vez se iban unos, se llevaban otros, pero lo acompañaban. Y estaba a la orilla del río Hiddekel, dice aquí la Biblia. El río Hiddekel es el río Tigris. Allí en Mesopotamia están esos dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, que el Tigris se une al Éufrates ya al final, pero son ríos muy grandes. Y este Hiddekel, que se supone que fueron de los ríos que salieron del jardín del Edén, aunque geográficamente no se puede mostrar mucho porque acuérdese que hubo el diluvio. La Biblia dice que del jardín del Edén salían 4 ríos que regaban toda esa gran meseta que había ahí alrededor del jardín del Edén. Pero después vino el diluvio. Indudablemente el diluvio cambió mucho la geografía, ¿verdad? Pero sin embargo estos ríos, sobre todo el Éufrates, se mantienen, y el Tigris también, que son grandes ríos. Y a la orilla del río llamemos hoy el río Tigris, que eso está en lo que hoy es el territorio de Irak. A la orilla del río estaba Daniel. No se había ido a una iglesia, sino que a la orilla del río. Allí estaba él haciendo su ayuno. Y allí él tiene la visión. Y ve a este ser, que lógico que es un ser sobrenatural, ¿verdad? Es un ser especial. No dice aquí que fuera un ángel, pero si lo comparamos con la descripción que nos da el libro de Apocalipsis de Jesucristo, se parece a lo que Daniel está diciendo aquí. Entonces podríamos pensar que este personaje que Daniel vio allí, lo vamos a ver un poquito más adelante, siempre en el río, es una visión del Cristo preencarnado, ¿verdad? Ya después vamos a ver la actuación del ángel.
Pero es importante que Daniel lo describe. Dice que su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y dice que solo Daniel vio esa visión, porque los que estaban con él se espantaron y se fueron y se escondieron. Les dio pánico. ¿Y a Daniel le habrá dado miedo? ¿Ah? ¿Cómo no? Le dio miedo. Pero no pánico. Hay diferencia entre miedo y pánico. Los otros tuvieron pánico y huyeron. Daniel no. Le dio miedo, y no solo eso, Daniel estaba muy débil. Él estaba muy débil. Y después viene otro ser que lo toca, porque él cayó con su rostro en tierra en un profundo sueño. Viene una mano y lo toca, tal parece que lo agarra por el estómago y lo levanta, y hace que Daniel se quede con las palmas de la mano en el suelo y de rodillas, o sea, así en cuclillas. Y el ángel le habla. ¿Y qué le dice? Este sí ya es el ángel. ¿Y qué le dice? Y aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano, y me dijo: Daniel, varón muy amado. Oiga, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Estaba temblando, porque la visión que tenía enfrente era cosa seria. Cualquier persona que vea a Jesús como Él está ahorita, le pasaría el de Daniel, si es que no se muere. Porque esta naturaleza no puede soportar la presencia de Dios verdaderamente. Por eso, para estar en la eternidad, Dios nos va a dar una nueva naturaleza, que va a tener dos características que hoy no las tenemos. La nueva naturaleza va a ser inmortal y va a ser incorruptible. Hoy nuestra naturaleza es corruptible y es mortal. Pero San Juan dice: hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Así dice la Biblia, ¿verdad? O sea, es lo que Dios nos está ofreciendo con respecto al futuro. Y lo que nos tiene que sostener es eso, la esperanza bienaventurada de la vida eterna con el Señor. Es lo que nos tiene que sostener, esa esperanza, que un día Dios nos va a sacar de aquí. No, esto está serio, hermano. El tiempo que estamos viviendo es muy difícil. Hay una gran controversia con eso de las vacunas en Estados Unidos. Hay muchos, en Estados Unidos, imagínense, hay muchos que están hablando que la vacuna es el 666. ¿Y usted qué dice? ¿Ah? Que la vacuna es el 666, y en los Estados Unidos lo están predicando, así como lo oye. Y lo están pasando por la radio y por todo. Pero realmente el 666 va a tener una característica especial, que va a ser puesta en la mano derecha o en la frente. Y yo creo que la vacuna ni la están poniendo en la mano derecha ni en la frente. La están poniendo en los músculos de los brazos, ¿verdad? Así que por eso tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que, y mire, y es tan importante las profecías de Daniel,
que el Señor Jesús lo dijo en su sermón profético, que cuando vean, dijo, lo que el profeta Daniel dijo, entonces preocúpense. Entonces el cumplimiento. Bueno, dejemos allí, pero es bien importante. ¿Cómo era Daniel para el Señor? Muy amado. ¿Y usted cómo se siente, hermano? ¿Ah? Yo, a pesar de todo, yo me siento amado del Señor. Y yo esperaría que usted se sienta amado del Señor. Eso, claro, nos trae una responsabilidad. Tenemos que ser fieles. Porque ¿qué es lo que hace que el creyente sea fiel? El temor que tiene a Dios y su amor que tiene para Él, pues. Eso es lo que nos tiene que hacer a nosotros, ser fiel al Señor. No por todo lo que hizo. Todo eso merece toda gloria, honra y alabanzas al Señor. Leamos los versos 12 hasta 11:1. Vamos a ver, del capítulo 10, dice el verso 12. Se lo voy leyendo, usted me sigue. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, oiga bien esto, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero mira lo que pasa en el verso 16. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquí, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me ha fortalecido. Qué experiencia, ¿verdad? Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Vale. Aquí vemos otro detalle muy importante. Ataques al mensajero de Dios. ¿Cuándo fue que le mandaron al arcángel que fuera a llevarle la respuesta a Daniel? ¿Cuándo fue que allá en el cielo se dio la orden que le trajeran la respuesta a lo que Daniel le estaba pidiendo en oración? ¿Cuántos días había orado Daniel para que se diera la orden de la respuesta ahí en el cielo que la trajera el arcángel? Desde el primer día. ¿Sí? Desde el primer día. Pero es muy importante lo que dice el verso 12. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido desde el principio.
Pero hermano, para que la oración tenga respuesta, tiene que brotar del corazón de las personas. Tiene que ser una oración sincera. Toda oración sincera trae como resultado que la persona se humille delante de Dios. Entonces, el arcángel desde ese mismo día vino. Pero cuando el arcángel venía para darle la noticia a Daniel, le sale un enemigo a detenerlo. Y empezó a pelear con él. ¿Y cuántos días duró ese pleito allá en el aire? 21 días. Entonces, hermano, bueno, la Biblia nos enseña que hay jerarquías de demonios, sobre todo en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ahí nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Y qué tremendo, que para el reino de los medos y persas, había un demonio ahí arriba que controlaba todo, ese demonio. Hermano, esas influencias satánicas todavía se dan hoy. ¿Entienden eso esta mañana? Porque ¿quién es el que pone el desánimo en un creyente? ¿Quién es que de repente? Yo sé de hermanos que eran muy fieles antes de la pandemia y hoy se alejaron. Ya no son creyentes, se alejaron. ¿Quién actuó allí? ¿Quién es el que detiene que millares se conviertan a Cristo? Y es impresionante, hermano, pero es real. Por eso cuando un creyente, uno empieza a sentir algún desánimo, hay que recurrir a la oración. Tenemos que orar, hermano. Por eso decía al principio que la oración y la lectura de la palabra tienen que ser partes esenciales de la vida del creyente. ¿Por qué? Porque los enemigos que tenemos son cosas serias, hermano. Imagínese si ese príncipe que le llama aquí la Biblia malo, tuvo capacidad para pelear 21 días con un arcángel. Piense cómo lo vamos nosotros a resistir. Pero sin embargo, ¿qué me aconseja la Biblia a mí? Resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea, no tengo que admitir, si no tengo pues nada. Es cierto que usted no tiene fuerza, no tiene capacidad a la par de un demonio de esos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta mañana? Porque viviendo en tiempos difíciles, los que están a nuestro favor son mayores. Esto puede leerlo en la primera carta del apóstol Juan. Entonces, vemos, hermano, que no hay excusas. Pero entonces yo puedo ver, hermano, el interés que Dios tiene de proteger a los suyos. Eso es algo que nos tiene que dar aliento a nosotros también, hermano. No desanimarnos por nada. No debemos de desanimarnos por nada de eso. Pero es importante que el mensaje que le va a traer el arcángel es revelar lo que estaba escrito en las Escrituras. El arcángel no le trae un mensaje diferente, no. Es lo que está escrito en la Biblia. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la profecía más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Así que es muy importante, hermano, esto, que Dios tiene cuidado de nosotros. Y dice el ángel, después de entregar este mensaje, regresaría a la batalla junto a Miguel por el bien de los judíos. Anteriormente,
el mensajero había sido de parte de la lucha continua cuando ayudó a Darío el Medo. Dice en el verso 1 del capítulo 11, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. A Darío. ¿Quién fue el que dio el decreto para que los israelitas volvieran a Jerusalén y reconstruir el templo y levantar los muros? Fue ni más ni menos que Ciro y Darío. Y dice que en el primer año, ahora Daniel escribe en el verso 1 del capítulo 10, en el año tercero. Quiere decir que habían pasado 2 años. Pero 2 años antes el arcángel había estado allí con Darío para animarlo y fortalecerlo a Darío. ¿Por qué? Porque no crea que dar un decreto, aunque era rey, para que los judíos regresaran a su tierra, iba a ser algo sencillo, iba a haber oposición. Pero en toda oposición, Dios manda su auxilio, hermano. Aquí podemos ver en este caso, ese rey, y él ni cristiano era, él era un pagano. Pero sin embargo, él sentía en su corazón el deseo de que la gente, los judíos regresaran. Fíjese, hermano, que estos estaban en el exilio. Si realmente los judíos allí eran como esclavos también, como fueron en Egipto. En Egipto Dios se movió en una manera diferente para sacar al pueblo de Israel de Egipto. En este caso no, solo tocó el corazón de 2 hombres, que fue Ciro y Darío, y fueron los que se movieron. Y después los reyes, el Artajerjes ese que ayudó a Nehemías, pero era Dios actuando en el corazón de esa gente para que ayudaran a los israelitas a volver a Jerusalén y levantaran la ciudad y el templo. Yo lo que veo, hermano, es la intervención de Dios en favor de su pueblo. Entonces no se nos olvide, hermano. Óigame bien, los que nos oyen por la radio, los que nos ven por el Facebook, no se les olvide, Israel está en el reloj de Dios. Israel está en el reloj de Dios. O sea, Dios tiene un plan para Israel como lo tiene para la iglesia, y Dios lo va a desarrollar. Sigamos adelante. Hoy tenemos una lectura muy larga en el capítulo 11, versos 2 al 35. Síganme, por favor. Y ahora yo te mostraré la verdad. Y aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Oiga, habrá 3 reyes en Persia. Si quiere vamos dejándolo así. No podemos explicarle todo esto, pero usted vaya siguiendo la lectura. Habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este rey valiente es ni más ni menos que Alejandro el Magno, que él derrotó a los medos y los persas. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Alejandro el Magno murió joven, pero tenía 4 generales valientes. Y el reino se dividió entre esos 4 generales. Esos generales no eran parientes de él. Esos no eran familiares de él, pues. Y esto es lo que él está diciendo. No a sus descendientes, o sea, no dejó un hijo, Alejandro, ahí para que fuera el rey. No, esos 4 generales son los que tomaron el reino. Y 2 de ellos
especialmente Ptolomeo y Seleuco, jugaron un papel muy importante en la historia del pueblo de Israel. Ya lo vamos a ver. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Estos hermanos son ardides políticos que la gente de ese tiempo hacían. Acuérdese que solo el reinado de los medos dilató 200 años y los de estos 4 generales casi 3 siglos. Entonces, habían tantas cosas políticas que se daban, que es difícil podérselas enseñar, pero si ellos tienen más interés, tienen que ver en la historia. Y dice, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente, inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud de grandes y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse a la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército, con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos se levantarán mucho contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Hasta los israelitas se iban a unir a estas cuestiones políticas de los de su tiempo. ¿Quiénes eran los que estaban predominando ahí cuando habla del rey del norte? El rey del sur habla de los seleucidas y los ptolomaicos, descendientes de Seleuco y Ptolomeo. Unos gobernaban Egipto y otros Siria e Israel. Entonces, esa guerra entre Siria y Egipto estaba en continuo y en medio estaba el pueblo de Israel, sufriendo esas batallas. Dice, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y entrará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenio, se le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas más, y un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él el rostro, él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributo por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Es importante que vea el verso 21. Y le sucederá en su lugar, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos.
aquí se terminan los 4 generales de Alejandro Magno, y entra que es conocido como Antíoco IV Epífanes. Es el que iba a hacer cosas parecidas a las que el anticristo va a hacer en el futuro. No sabemos cuánto tiempo falta. Pero en el verso 21, habla de este individuo. Ya, las fuerzas enemigas serán barridas, oiga, delante de él como con inundación de aguas. Serán de todo destruidos junto con el príncipe del pacto. O sea, Antíoco Epífanes va a barrer con todo. El objetivo es Egipto, pero va a pasar a Israel y en su paso va a destruir y va a llevarse todo. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Antíoco Epífanes, para tener a la Fuerza Armada a su favor, les va a dar gran montón de cosas. Y ese es el ejemplo que hacen los que llegan a ser dictadores en un país. Ellos se congratulan con la Fuerza Armada y ellos los protegen. Y esto es lo que este hombre, parecido al anticristo, estaba haciendo. Dice, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos 2 reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con grandes riquezas, y su corazón será contra el pacto santo, oiga, contra el pueblo de Israel, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea, aún israelitas van a dejar su nacionalidad y se van a ir con Antíoco Epífanes. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, oiga, y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Antíoco Epífanes, él hizo sacrificios de cerdos en el lugar santísimo y levantó una estatua de Zeus allá dentro del lugar santísimo. Esa es la abominación desoladora, que después el anticristo lo va a hacer. Sigamos adelante. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Larga la lectura, ¿verdad? Pero hemos entendido que están los 4 generales de Alejandro el Magno. Están los 2 que quedaron para Egipto y para Siria e Israel. Y en eso se levanta Antíoco IV Epífanes, que es la tipología del anticristo que viene. Pero a Antíoco Epífanes lo derrotaron judíos. Se le llamó la rebelión de los macabeos. Dice que recibieron un pequeño socorro y eran sabios, y ellos lograron derrocar a Antíoco Epífanes
y limpiaron el templo y lo restauraron otra vez. Fíjense cómo difíciles, tenemos que mantenernos fieles al Señor. Y óigame lo que le voy a decir. Aunque nos ofrezcan muchas cosas, no las aceptemos. Nosotros mantengámonos fieles al Señor. ¿Me oyen? Mantengámonos fieles al Señor. Porque dice que muchos de los judíos se pasaban con este Antíoco Epífanes. Pero algunos sabios, fieles, se mantuvieron y ellos con poco derrotaron al invasor que había ganado tantas batallas. ¿Por qué lo derrotaron? Porque el auxilio de Dios estaba con ellos. Veamos otra porción y ya vamos a ir terminando. Los fieles se destacarán. Leamos los versos 11:36 al 12:4. Dice el verso 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Si usted ve ahí la palabra Dios está con mayúscula. O sea que este Antíoco Epífanes se va a poner en contra de Dios en una manera directa. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, era descendiente judío, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios con minúscula alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, y con carros y gente de caballo y muchas naves entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas se escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro. Y lo que él ha dicho cumplimiento tendrá. Mire qué pasa aquí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. En el capítulo 12 entramos a otra etapa, hermano. Y dice que en el verso 45 del capítulo 11, se lo voy a leer, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahí está hablando de la batalla del Armagedón, hermano. ¿Qué quiere decir? Que aquí está hablando del tiempo de la gran tribulación. Que falta que venga, porque ustedes saben que el anticristo no está accionando todavía. ¿Por qué no está accionando todavía? Porque hay quien en este momento lo detiene. Y el que está deteniendo al anticristo que se manifiesta es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en el corazón de cada creyente. Cuando sea el rapto de la iglesia, el Espíritu Santo se va con la iglesia para entregar a la esposa, a la amada, al Cristo glorificado, y la tierra se queda sin el Espíritu Santo, entonces el anticristo entra. E inicia la gran tribulación. Eso es muy importante. Daniel 12:1 relata cómo el arcángel Miguel defenderá al pueblo judío en este momento. La liberación llegará en este momento para todos aquellos cuyo nombre está escrito en el libro, probablemente se refiere al libro de la vida. Los acontecimientos de los últimos tiempos incluyen la resurrección. Los justos resucitarán para experimentar la vida eterna, mientras que los malvados enfrentarán el castigo eterno. Los justos que forman parte de la primera resurrección se describen como sabios. Se dice que los que guían a otros a la justicia brillarán como estrellas. Se le dijo a Daniel que sellara el libro, ya que se trataba el tiempo del fin. Sin embargo, la comprensión de la visión vendrá en los últimos días a aquellos que estudien los pasajes proféticos. La palabra de Dios describe claramente los beneficios y las consecuencias de nuestras elecciones. Vivir sabiamente es vivir con justicia. Oiga, vivir sabiamente es vivir con justicia. Estos son los que van a brillar siempre. Entonces vemos, hermano, que esto significa rendimos a Dios para ser hijos suyos por medio de la fe en Cristo y luego obedecer sus mandamientos. Los cristianos no solo tenemos el beneficio de ser hijos de Dios, también tenemos la responsabilidad de hablar a otros de Cristo. Entonces, hermano, en estos tiempos tan difíciles en que la gran tribulación empieza, el anticristo se levanta para hacer cosas increíbles. Primero, al inicio de la gran tribulación, hace pacto con el pueblo de Israel. Esto lo hemos estudiado en Apocalipsis, ¿verdad? Hace pacto con el pueblo de Israel y ahí los tiene boquita que querés, ¿verdad? Pero a la mitad de la gran tribulación, ya lo vamos a ver, él rompe el pacto con el pueblo de Israel. Entonces es que se levanta Miguel y va a defender al pueblo de Israel. ¿Por qué razón necesita el pueblo de Israel? Le voy a hacer una pregunta. ¿La iglesia va a necesitar que alguien la defienda? ¿Ya después del rapto? Ya no. Porque nadie va a poder pelear contra ella. Ahora, el pueblo de Israel sí, porque el pueblo de Israel va a pasar la gran tribulación en la tierra. ¿Entiende? Entonces, por eso es que Dios le manda el auxilio al pueblo de Israel, que es Miguel, que los defiende, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, hermano, cómo esto está. Leamos los versos 5 al 10 del capítulo 12. Los versos 5 al 10 del capítulo 12. Dice el verso 5: y yo, Daniel, miré,
Y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Si usted ve, hermano, están dos ángeles, uno a un lado del río y el otro lado del río. Pero en medio del río, sobre las aguas, está aquel varón que fortaleció a Daniel, sobre las aguas. ¿Y quién es ese varón? Jesús. ¿Podrá Jesús andar sobre las aguas? ¿Ah? ¿Verá que aquí se dice que está sobre las aguas? Está sobre las aguas, Él está. Es que Jesús puede andar sobre las aguas. Que Dios nos ayude a entender todas estas cositas que son, hermanos, tan importantes. No hay cosa que el Señor no tenga control. Por eso usted no se desanime. Solo sea fiel, sea fiel, sea fiel. Entonces usted ve, aquí se está hablando lo que Daniel está diciendo, que va a ser a la mitad de la gran tribulación. Porque ¿cuánto tiempo falta? Tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son 3 años y medio. Quiere decir que los primeros 3 años y medio ya pasaron. Ahora vienen los últimos 3 años y medio, que va a ser lo más duro de la gran tribulación, sobre todo para el pueblo de Israel, porque el anticristo va a perseguir al pueblo de Israel para terminarlo, pero Dios los va a mantener defendidos y no se van a exterminar. Sí, algunos se van a morir, ¿verdad? Pero no quiere decir que se van a terminar. Dice que es muy importante. Daniel no podía entender estas cosas. Se mantendrían en secreto hasta los últimos tiempos. Sin embargo, debía permanecer fiel al Señor a pesar de su incapacidad de entender. Daniel se iba a mantener fiel a pesar de que no entendía. Sí, que no se aflige cuando usted no entienda mucho la Escritura, pero pídale a Dios que esto es para el tiempo del fin. Y nosotros estamos en el tiempo del fin. Y nosotros tenemos que entender todo lo que la Escritura dice. Para ir terminando, la fidelidad es necesaria. Veamos los versos 11 al 13 de capítulo 12 de Daniel. Dice el verso 11: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Vaya, desde el tiempo. ¿Cuándo va a ser el tiempo? ¿Cuándo va a ser el tiempo? Desde el tiempo en que se haya quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Cuando el anticristo les diga a los judíos: yo no soy el Mesías, yo soy Dios y tienen que adorarme. Y aquí no hay sacrificio porque yo soy Dios. Allí Él se sienta como Dios en el lugar santísimo. Ahí es la abominación desoladora, comparado a lo que el otro Antíoco Epífanes había hecho en el pasado, al levantar una estatua de Zeus. Ahora el propio anticristo se siente y dice que Él es Dios. Habrá 1290 días, 3 años y medio
de lo más recio de la gran tribulación. Y vea este dato que hay aquí. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. Ahí habla de un número que los teólogos no entienden. Y si los teólogos no entienden, ni yo entiendo. Habla de un número 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entre 1290 y 1335 días faltarían 45 días, ¿verdad? Pero dice, bienaventurado el que espere. Este es un mensaje para usted y para mí. Que no importa lo que estemos viendo sea negativo, nosotros debemos de seguir esperando. Dicen algunos entendidos que es posible que este tiempo sea el tiempo en el cual el milenio se va a establecer y que va a necesitar un periodo que serían, si fuera un día por año, serían 45 años, que tardarían en que el milenio, el reinado de Cristo se establezca bien y quede bien organizadito. Bienaventurado, ese es para el pueblo de Israel. La iglesia ya no tiene problema porque nosotros vamos a estar con el Señor. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios esta mañana? Sí, porque ya nosotros no vamos a tener problema. Pero hay algo muy importante que le dicen a Daniel. Mire, y tú irás hasta el fin y reposarás, o sea, te vas a morir y vas a reposar y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Y usted tiene una herencia? Si usted muriera hoy, ¿tuviera una herencia? No me contesta. A Daniel se le dijo que él tenía una herencia. Tu heredad. Te vas a levantar para recibir tu heredad. ¿Y nosotros? Vamos a tener una heredad. ¿Sabe qué dice la Biblia? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que sea que vivamos o muramos, nuestra herencia está segura porque Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendigan el nombre de Jesús esta mañana. Lecciones difíciles de dar, difíciles de entender, pero a lo que podamos asimilar, asimilémonos. Pero lo importante es, hermano, que aunque no entendamos las cosas, Dios va a cumplir lo que ha prometido. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos esta mañana por esta oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra complicadísima, Señor, pero porque habla prácticamente de más de 2000 años, dos y medio milenios desde que se escribió hasta este momento, Señor. Cuántas cosas han pasado en el mundo en estos tiempos, la venida de tu Santo Hijo Jesús, su muerte en la cruz del Calvario, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo. Todas estas cosas han pasado y hay 2000 años de historia que se han vivido. Cuántas guerras han habido, una primera guerra mundial, segunda guerra mundial, y aparentemente como que si las cosas no se van a cumplir, pero lo que tú has dicho cumplimiento tendrá, y nosotros lo creemos, y esta hora decimos, amén, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Gracias, Señor, amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, y nuestro hermano pastor pasa con nosotros.